a apoyarnos del libro. Estamos comentando que tenemos parámetros de transmisión. Ya tienen ustedes una lista de parámetros de transmisión, pero vamos a analizar la antena en recepción, porque recuerden que en un sistema inalámbrico, pues siempre aparece, ¿verdad?, una antena en la etapa transmisora y una antena en la etapa receptora. Ya analizamos parámetros en la etapa de transmisión. Ahora vamos a analizar algunos parámetros en la etapa de recepción. Y de acuerdo a un principio que se llama de reciprocidad, estos parámetros son independientes. Es decir, la antena transmisora, su funcionamiento y su comportamiento es diferente a las características que pueda tener una antena en recepción. Por lo tanto, vamos a analizar el primer parámetro, que se denomina impedancia en recepción. Para poder comprender este concepto, necesitamos, como hicimos en la línea de transmisión, un modelo o un equivalente de Tevelin de una antena. Por ejemplo, aquí tengo una figura y aquí tengo un modelo. Esta es la antena, representa una antena, y yo necesito un equivalente de Tevelin o su representación circuital para poder analizarlo. Eso es lo que vamos a ver, y vamos a calcular también la potencia que se está entregando al receptor. Observen cómo llega la onda electromagnética, dice aquí zona incidente, y esta potencia que recibe la antena finalmente ahora tiene que entregarse al receptor. Un proceso inverso de lo que hacía la antena transmisora, que recibía potencia del generador, y el propósito de la antena era concentrar la energía hacia una determinada dirección, y pues esa dirección a la que tenía que entregar esa potencia, pues era la antena receptora. Ahora está recibiendo la potencia y ahora tiene que entregarlo al receptor. Bueno, necesitamos un circuito equivalente. Aquí les puse uno, pero hay uno también que tengo acá, que se observa un poquito más claro. ¿Dónde estás? Aquí tenemos la antena en su etapa transmisora. Observen, antes de mostrarles el circuito equivalente en su etapa de recepción, esto viene acompañado también, porque su comportamiento es muy similar al circuito equivalente de una antena en su etapa transmisora. Aquí tenemos nuestro generador de radiofrecuencia, tenemos la línea de transmisión que va a estar representada por una impedancia característica, y tenemos una antena que la estamos representando como una impedancia, y que en clases anteriores comentamos que esta impedancia tiene una parte real, una parte imaginaria, y en esa parte real figuran dos resistencias. La resistencia de radiación, que es la que lleva la potencia de radiación, y la resistencia ómnica, que es una resistencia asociada a las pérdidas por el efecto Joule que puede tener la antena, más un comportamiento inductivo representado por JXA, o un comportamiento capacitivo. Esta es la representación circuital de la antena en su modo de transmisión, y esto ya lo analizamos, y nosotros podemos encontrar la relación con estos valores, la eficiencia que puede tener la antena. Recordarán que la eficiencia de una antena transmisora es la potencia que radia entre la potencia que se le está entregando.
es decir, esta potencia que tiene aquí en los bornes de la entrada de la antena y esta potencia que está saliendo de la antena. Y la potencia de radiación se asocia a esta resistencia de radiación, mientras la potencia que se le está entregando a la antena es una potencia que viene del generador. Bueno, eso es en transmisión. Ahora en recepción. Ahora tenemos una antena que está recibiendo, como ustedes observan en esta figura, está recibiendo esa antena, trae como consecuencia un voltaje y también su circuito equivalente es que también trae una impedancia. Y esa impedancia lo estamos representando como RA, la impedancia de la antena, una impedancia que trae más una parte imaginaria, una reactancia. Entonces es un comportamiento muy similar al de la antena transmisora. Ese es el circuito equivalente, esto es lo que llega y se va a conectar, pues como ustedes lo saben, al receptor. Entonces tendríamos este comportamiento que ustedes observan acá. Estamos ya en recepción, entonces viene la antena representada con un voltaje y una impedancia, y el receptor ahora lo estamos caracterizando como una impedancia de carga. Eso siempre lo deben ustedes de tomar en cuenta, que siempre que algo se transfiere, que cuando una potencia se va a transferir a algo, perdón, ese algo es una impedancia de carga, se representa siempre por una impedancia de carga, porque es donde se va a depositar la potencia. En este caso, aquí está la antena, su potencia trae un voltaje, trae una impedancia, trae una potencia, y esa potencia tiene que ser transferida a lo que es la impedancia de carga. Aquí habla acerca de una potencia máxima. Aquí se utiliza un principio que se llama así, de máxima transferencia de potencia. Y es el mismo principio que nosotros utilizamos en la línea de transmisión. Si se acuerdan ustedes, la máxima transferencia de potencia de la fuente a la línea de transmisión y a la carga se lograba cuando las impedancias tenían el mismo valor. Aquí en la antena, la máxima transferencia de potencia se va a dar cuando esta impedancia de la antena, que está constituida por una parte real y una binaria, sea igual a esta impedancia de carga, pero con esta resistencia igual a la resistencia de la antena y con su parte imaginaria compleja, es decir, que la impedancia únicamente sea real y además que ese valor resistivo sean exactamente de valores iguales. Entonces, de esa manera se tiene la máxima transferencia de potencia, que es lo que nosotros deseamos. Pero eso es una ideología, eso es estamos hablando de lo ideal. Esto no sucede, siempre hay un desacoplamiento entre estas impedancias y debemos de considerar un factor de acoplamiento. Lo mismo que en las líneas de transmisión, cuando no está acoplada, bueno, pues tenemos que diseñar un acoplador de líneas de transmisión. ¿Para qué? Para lograr lo que siempre desde un principio se comentó, la máxima transferencia de potencia. Entonces, este es el circuito equivalente. Sobre este circuito se hace el análisis, no es un circuito complejo, pues nada más tiene dos impedancias y tiene un voltaje, y vamos a proceder a hacer el análisis. Para ello me voy a apoyar en otra diapositiva. ¿Me escuchan bien? Sí. Muy bien. De repente alguien prenda su micrófono.
para que pueda yo entender que sí me están escuchando. Muy bien, aquí está el circuito equivalente. No es complicado, no es complejo. Obsérvenlo. Un zoom, así se ve mejor. Ya vimos que la antena se sustituye. En vez de poner la antena dipolo, en vez de poner una antena parabólica, pongo su circuito equivalente, y circuito equivalente va a ser una impedancia ZA con un respectivo voltaje. Si yo mido el voltaje que tengo aquí en los bornes de una antena receptora, pues voy a medir un voltaje y me puedo dar cuenta si estoy recibiendo señal o no estoy recibiendo señal, y cuál es el nivel de voltaje que estoy recibiendo. Y como todos ustedes saben, para que se generen ondas electromagnéticas necesitamos un voltaje que esté variando con respecto al tiempo. Entonces estamos hablando de un voltaje sinusoidal. Su impedancia de la antena y lo que el receptor, porque finalmente la antena tiene que ir conectada a una línea de transmisión, y de la línea de transmisión al receptor, o muchas veces de la antena inmediatamente se conecta al receptor. Todo eso que se conecta, a donde se conecta la potencia que está trayendo la antena, se le denomina impedancia de carga. Eso quiero que lo comprendan. Bueno, y por lo tanto tenemos el circuito donde circula una corriente. Bueno, dice, en la general las impedancias Z y ZL son complejas, contienen partes resistivas y reactivas, así que podemos representarlos como la impedancia A es igual a la resistencia A más JXA, y la impedancia en la carga RL más JXL. Creo que hasta acá no hay ningún problema. Y como también comentamos en la antena transmisora, esta resistencia tiene dos componentes. Una causante, dice, de las pérdidas por calentamiento, designada como la resistencia de pérdidas. Nosotros a ese tipo de resistencia le pusimos una R con un símbolo, un subíndice de un ohms, de omega, perdón, y eso representaba una resistencia ómnica. Y dice, y otra parte con el proceso de radiación de la energía electromagnética. Esa sí la conocíamos como R subíndice R, que es la resistencia de radiación. Y dice, es en esta última en la que se considera que se absorbe la potencia cuando la antena se usa como receptora, y la responsable de la radiación cuando la antena es transmisora. Siempre la que nos va a interesar es la resistencia de radiación. Dice, la resistencia de radiación es una propiedad de la antena y no una resistencia convencional, que puede ser medida con un ohmómetro. De acuerdo a esto, entonces, esta resistencia esta parte real de la impedancia de la antena, pues está constituida por estas dos resistencias: resistencia ómnica y la resistencia de radiación. Ahora dice, si tenemos ese circuito y queremos calcular su corriente, pues ustedes saben cómo calculan la corriente, el voltaje sobre las impedancias. En este caso tenemos dos impedancias, ZA y ZL, y entonces pues nos queda esta expresión 10.35 de esa manera: el voltaje A sobre ZA más ZL. Dice, con lo que efectuando las sustituciones correspondientes, pues obtenemos esta ecuación 10.36, el voltaje de la antena, entre, pues dice, sumatoria de las dos impedancias, pues sumamos, ¿no? Si ZA era igual a RA, que era igual a RP más RR, pues entonces acá tenemos RR y RP, y luego todavía más JXA, y aquí tenemos más JXA, y luego dice más la impedancia en la carga, y la impedancia en la carga es esta sumatoria de la resistencia en la carga más XL multiplicado por J. Entonces ya tenemos el valor de la corriente. Podemos hacer ejercicios pidiéndoles calcule el valor de la corriente. Bueno, pues entonces aquí tendrían ya esta ecuación para calcular ese valor de la corriente. Dice,
la potencia entregada a la carga, ¿cuál será? Bueno, pues, ¿qué potencia se está entregando en la carga? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros saber? ¿Qué potencia se está entregando en la carga? Bueno, entonces, para calcular esa potencia, vamos a ocupar esta ecuación, la magnitud de la corriente al cuadrado por RL, que es la ecuación que nosotros ya conocemos también, de los conocimientos que tenemos en circuitos eléctricos. Sabemos que la potencia es igual a V por I, o bien I cuadrada R. Entonces, la potencia en la carga es igual a I cuadrada por RL. Entonces, pues ya conozco la potencia que se va a suministrar al receptor, es decir, a la impedancia de la carga. Entonces, y como ya conozco la corriente, pues es necesario entonces elevar todo esto al cuadrado, sacarle la magnitud, la raíz cuadrada, elevarlos al cuadrado, y cuando hacemos eso, voy a hacerlo un poquito más pequeño. Ahí. ¿Lo logran ver ahí, jóvenes? ¿Logran ver la presentación Sí. de esta manera? Bueno, entonces, I cuadrada por la resistencia en la carga, pues entonces hay que elevar al cuadrado. Acuérdense, para sacar la magnitud, sacamos raíz y elevamos al cuadrado. Por lo tanto, cuando hacemos esto con la corriente, VA en el numerador, pues nos va a dar VA al cuadrado, multiplicado por RL, que es de la ecuación. Aquí como tengo una parte real y tengo una parte imaginaria, a la hora de sacarle la magnitud, sería la raíz cuadrada de esta parte real elevada al cuadrado, más esta otra parte elevada al cuadrado. De tal manera que nos quedaría como 10.38. Como esta ecuación. Entonces ya tendríamos la potencia en la carga. Ahí tenemos la potencia en la carga. El voltaje de la antena al cuadrado por la resistencia RL entre la sumatoria, y aquí tenemos la resistencia de radiación más la resistencia ómnica más la resistencia en la carga al cuadrado más XA más XL elevada al cuadrado. Entonces, si en un ejercicio me pidieran, calcúleme la potencia en la carga que tengo en una antena receptora, pues aplico la ecuación 10.38. Entonces, fíjense cómo ya tengo corriente, la ecuación de corriente, tengo la ecuación de la potencia, y hasta aquí, no sé si tengan alguna duda, joven. Creo que no, Inti. Muy bien. Bueno, hasta aquí hemos calculado la potencia en la carga. Ahora, ¿qué más nos piden? Bueno, para antes de continuar, hay un término que se llama la máxima transferencia de potencia. Lo que ustedes están observando. Máxima transferencia de potencia. Eso es lo que siempre deseamos de cualquier circuito. Aquí, si lo analizamos circuitalmente, pues acá tengo un voltaje con su impedancia, es decir, tengo la antena, y quiero que este voltaje, con esta impedancia que tiene, pues se transfiera toda esa potencia que genera esta fuente, porque ahora mi fuente es la antena, se transfiera a la carga de tal manera que esa transferencia sea máxima. Porque recordemos que los sistemas de comunicaciones que utilizan la troposfera están regulados en cuanto a potencia. Y los niveles de potencia que se manejan son valores muy pequeños, que oscilan alrededor de los miliwatts. No van más allá de los 2 miliwatts de potencia. No van más allá. Son valores muy pequeños. Repito, son en orden de los miliwatts. Entonces, es de suma importancia que en todo el dimensionamiento del sistema de telecomunicaciones se cumpla con este principio o este teorema de la máxima transferencia de potencia.
porque si no, al final, al receptor le va a llegar una potencia muy débil que muchas veces no es posible de interpretar y como consecuencia no se establece la comunicación. Y yo les comentaba, hagan de cuenta que ustedes abren una llave con un determinado caudal de agua y que empiezan a conectar una manguera y esa manguera no les alcanzó y conectan otra manguera, entonces necesitan un cople y a lo mejor ya no tuvieron tuvieron que agregar otra manguera de otro diámetro. Cuando se dan cuenta, lo que están entregando no es el mismo caudal que viene de la fuente. Y por ahí en algunos tramos tal vez no tenían abrazaderas y únicamente ensamblaron con la fuerza y se está regando por ahí el agua, cambiaron de diámetro y cuando en la salida ya final, en la entrega final, llegan ustedes con un caudal reducido con respecto al caudal de la fuente. Entonces, están desperdiciando y ya no llega, y si a eso le sumamos la presión, pues ya no llega el mismo caudal en la salida. Eso finalmente no beneficia mucho de que nosotros estemos entregando un caudal muy disminuido. Es lo mismo que sucede en antenas, para que lo comprendan. La potencia que sale desde el generador de radiofrecuencias, de manera ideal tendría que ser la misma que está recibiendo no la antena receptora, sino el equipo receptor. Tendría que ser la misma. Eso sería lo ideal. Sin embargo, vamos teniendo pérdidas. Vamos teniendo pérdidas por línea de transmisión, pérdidas por la ineficiencia de la antena, pérdidas por el espacio libre, porque va a viajar en el espacio libre, pérdidas de propagación se le conocen, y en esas pérdidas de propagación tenemos pérdidas por espacio libre, pérdidas por gases atmosféricos, pérdidas por vegetación, pérdidas por difracción, pérdidas por lluvia, y luego pérdidas en la línea, en la antena, ya estamos viendo en la antena receptora, y luego pérdidas en la línea de transmisión de la antena receptora hasta que llega al receptor. Ya la potencia llega bien disminuida. Bueno, por lo menos nosotros como ingenieros en telecomunicaciones, debemos de tener el cuidado para dimensionar bien los equipos, las antenas y las líneas de transmisión para minimizar esas pérdidas. Hay pérdidas que son inherentes, que no podemos trabajar con ellas, porque ya está definida la distancia, ya está definida la frecuencia. Pero en cuanto a los equipos, que es lo que estamos analizando ahorita, en antenas, lo que se busca es que la máxima transferencia de potencia, y matemáticamente esto se logra con la siguiente condición: que la impedancia de la antena sea igual al conjugado complejo de la impedancia de carga. Entonces, ZA es igual a ZL y se le pone un asterisco. Y de esa manera nosotros interpretamos que es igual al conjugado complejo de la antena de carga. ¿Y qué significa esto? Lo que ustedes tienen aquí. Que la parte imaginaria sean de signos contrarios y que la parte real sean iguales. Esto, vuelvo a comentarles, es lo que se desea, lo que se busca. Y entonces, si nosotros consideramos esta situación, encontramos nuevamente la potencia en la carga máxima y nos va a dar esta expresión. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Bueno, ahora sí vamos a la figura. Vuelvo a repetirles, esto es importante. Ahora quiero calcular la potencia máxima en la carga. ¿Cuál sería la potencia máxima? Bueno, la potencia máxima se va a lograr aplicando este principio de máxima transferencia de potencia, que significa
que la parte real de la impedancia de la antena sea igual a la parte real de la impedancia de la carga, pero que en su parte imaginaria se anulen. Esa es la condición. Bueno, entonces con estas condiciones vamos a ir al análisis que estábamos haciendo. Bueno, con estas condiciones yo puedo encontrar la potencia máxima. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues, permítanme, voy a conectarme. Ustedes, entonces tenemos esta expresión. Voy a copiarlo aquí en el P y ya después lo proyecto. Tengo que la potencia L es igual a BA al cuadrado por la resistencia de carga entre la resistencia R más RP más RL al cuadrado más XA menos XL elevado al cuadrado. Voy a hacer el circuito. Tengo la impedancia de la antena. Tengo su voltaje. Y tengo la impedancia de carga. Que corresponde ahora en antena, en recepción, corresponde obviamente al receptor y está circulando una corriente. Muy bien, ahora sí vamos a proyectar. Entonces estábamos comentando, jovenazos. Ahora vamos a calcular, con esta ecuación nosotros calculamos la potencia en la carga. Sí, considerando todas las variantes de las resistencias que existen tanto en la antena como en la antena sobre todo, porque en la antena pues ya la impedancia ZA está caracterizada por esta sumatoria de RR más RP más su respectiva parte reactiva. Ahora nosotros decimos la máxima transferencia de potencia. ¿Y qué comentamos? Que para lograr la máxima transferencia de potencia, tiene que ser que XA sea igual a XL. Aquí es más. Sea igual a menos XL. Eso comentamos. Y que la impedancia de la antena ZA sea igual a la impedancia, perdón, no la impedancia, que la resistencia RA sea igual a la resistencia de carga. Si nosotros cumplimos con esta condición, esto significa que tenemos la máxima transferencia de potencia. Bien,
Pues a esta expresión, que le voy a llamar expresión número 1, vamos a aplicarle estas expresiones 2 y 3. Entonces, podemos decir, aplicando 2 y 3 en la ecuación número 1, pues obtenemos la potencia máxima. Entonces aquí le voy a poner PL, le voy a poner máxima. Bueno, en la parte del numerador no hay ningún problema. Y en la parte del denominador, observen, aquí la resistencia R y RP me están representando a RA. Entonces, como estamos aplicando 2 y 3, estamos diciendo que RR más RP es igual a RA. Entonces yo puedo sustituirlo y puedo decir, bueno, pues, en vez de poner esta expresión, voy a poner RA más RL elevado al cuadrado más, como XA y XL son de signos contrarios, pues entonces aquí me va a dar 0 al cuadrado. Y como RA es igual a RL al cuadrado, pues voy a volverlo a escribir para que se entienda, ¿sí? Entonces aquí sería, ya sea que ponga RA o que ponga RL. Y si pongo RA, pues entonces sería RA elevado, perdón, tendría yo, RA es igual a RL, tendría yo 2 veces RA elevado al cuadrado. Y finalmente tendría yo B al cuadrado. Y como esta RL es igual a RA, pues puedo poner RA entre 4RA elevado al cuadrado. Entonces, finalmente, es igual a BA al cuadrado sobre 4RA. Y aquí tengo la potencia en la carga máxima. Ahí está. La potencia de transferencia en la carga máxima se va a tener cuando se cumplan estas condiciones que están acá. Y al hacer las operaciones, al aplicar la ecuación que teníamos en esta parte de arriba, en la ecuación número 1, al hacer las sustituciones, pues ya nos queda la potencia en la carga máxima. Y que coincide, bueno, pues con lo que viene aquí en la presentación. Más que necesito arrastrarlo. Y que coincide con esta expresión que nosotros tenemos aquí. No lo están viendo, ¿verdad? No están viendo donde está el profesor enseñando. No, dije, no se ve. Estoy presentando nada más la pizarra. Ok, entonces vamos a presentar todo. Entonces está coincidiendo con esta... ¿Ahora sí ya lo ven al señor? Sí. Ok, Sí, ya se ve. muy bien. Entonces, esto fue lo que hizo él acá. Nada más que si escuchamos el video, él va directo. Él dice que haciendo un análisis de circuito muy sencillo llega a esta expresión.
Y bueno, pues sí, no, el problema es que a veces se nos olvida el análisis circuital, pero ya lo acabamos de demostrar. ¿Cómo es que llega a esta expresión? A esta expresión en donde tenemos la potencia máxima. Y con esto, jóvenes, terminamos lo que es lo relacionado a este parámetro de impedancia de la antena en recepción. No sé si tengan alguna duda al respecto. Bueno, pues si no tienen alguna duda, pues continuamos. Hay un área, que es el otro parámetro que tenemos aquí. Hay un área que determina esto ya lo vimos, esto fue el tema que vimos. Vamos a ver este coeficiente antes de entrar al área. Vamos a ver el coeficiente de adaptación de impedancias en recepción. ¿Qué significa eso? Bueno, la potencia en la antena, permítanme. La potencia en la antena, no en la antena. La potencia que se tenga aquí en el equipo receptor, esa es la potencia en la carga, no va a ser igual a la potencia en la carga máxima, lo que acabamos de calcular. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal, que esa potencia que se tenga en la carga sea igual a la potencia máxima. Eso sería lo ideal. No es posible. Hay un coeficiente de desadaptación, un coeficiente de desadaptación que se va a llamar coeficiente de desadaptación de impedancias en recepción. Y lo vamos a conocer con esta letra C, subíndice AR. ¿Qué significa esto? Esto lo que nos va a indicar es que siempre la potencia en la carga va a ser un valor menor que la potencia máxima. Pero la pregunta que me tengo que hacer yo, bueno, pero ¿qué valor va a ser de potencia? Ya sé que va a ser una potencia menor a la potencia máxima. Pero ¿de qué valor va a ser? Bueno, pues va a depender precisamente de este coeficiente de desadaptación. ¿Cómo calculamos este coeficiente? Bueno, antes de ver el procedimiento matemático para calcularlo, ustedes deben de comprender que como la potencia en la carga siempre va a ser menor, entonces este coeficiente tiene que ser un número menor que 1 para que la potencia en la carga sea menor a la potencia máxima. Porque si es un número, por ejemplo, igual a 1, pues la potencia en la carga sería igual a la potencia máxima. Y entonces no estamos hablando del caso ideal, que cuando el coeficiente sea igual a 1. Pero cuando el coeficiente comienza a tener valores menores a 1, significa que la potencia en la carga comienza a disminuir. Cuando, vuelvo a repetir, o corrijo, cuando este coeficiente comienza a disminuir de 1, es decir, va tendiendo a 0, se empieza a alejar de 1 y tiende a 0, entonces la potencia en la carga comienza a disminuir. Entonces juega un papel muy importante este coeficiente de desadaptación. ¿Cómo lo calculamos? Por medio de esta expresión 4.40. Está esta expresión 439, pero de acuerdo a lo que hemos explicado nosotros,
vamos a ocupar 440. Bueno, 439 sabemos que ese coeficiente que nos va a afectar también hace referencia a lo mismo que hemos visto, que vimos en líneas de transmisión. Hay una potencia que se entrega a la carga, pero que, dado que existe un desacoplamiento, pues van a haber ondas que se van a reflejar hacia la fuente, en este caso la fuente va a reflejar hacia la fuente, y entonces van a existir las famosas ondas estacionarias, porque no hay un acoplamiento perfecto. Por eso es que también ese coeficiente está en función del coeficiente de reflexión. Y ese coeficiente de reflexión está en función de las impedancias. Y cuando ese coeficiente de reflexión, obsérvenlo, 439, es igual a 0, por ejemplo, significa que las impedancias tienen el mismo valor, que están acopladas perfectamente. Y entonces el coeficiente es igual a 1. Pero si no, entonces a 1 hay que ir restándole ese desacoplamiento que se está teniendo entre la antena receptora y lo que es el receptor o la impedancia de carga. Bueno, matemáticamente se encuentra como la potencia entregada a la carga, PL, entre la potencia entregada a la carga máxima. Ah, pero estos parámetros ya los calculamos. Sí, ya los calculamos. Ya los calculamos, que corresponden a esta expresión que tenemos aquí. Esa expresión fue la misma que nos dio cuando calculamos la potencia en la carga, lo que tenemos aquí en el numerador, en la ecuación 441, y lo dividimos entre la potencia máxima, que nos dio el voltaje de la antena elevado al cuadrado sobre 4 por la resistencia en la antena, RA. Entonces, hacemos operaciones, y este coeficiente nos queda únicamente en función de las resistencias y en función de las admitancias. Y tenemos la ecuación 441. Cuando yo quiera saber la potencia que tengo en la antena, fíjense, ya no necesito hacer todo, no necesito aplicar la ecuación que anteriormente habíamos visto, que está acá. Esta, 1038. ¿La puedo aplicar? Sí. Pero también puedo aplicar esta ecuación 438. ¿Qué necesito? La potencia máxima, está más sencillo. El voltaje elevado al cuadrado sobre 4RA por el coeficiente de desadaptación. ¿Y eso cómo lo encuentro? Ah, bueno, pues necesito la resistencia de la antena, la resistencia en la carga, y también necesito las reactancias de la antena y las reactancias en la carga. Observen 441. Vamos a irnos al caso ideal. El caso ideal, si me dicen, es una antena que no tiene pérdidas y que queremos aplicar el principio de máxima transferencia de potencia. Calculen el coeficiente de desadaptación. Ah, bueno, ya sabemos cuáles son los criterios que vamos a seguir cuando hablamos de la máxima transferencia de potencia. ¿Qué dijimos? Que la resistencia de la antena es igual a la resistencia de la carga. Entonces, ese es el primer principio. Y segundo, que estas partes de reactancia son valores conjugados, es decir, el de la antena es positivo y el de la carga es negativo. Por lo tanto, aquí en este denominador, este término de XA, que nos quedaría XA menos XL, como son iguales, entonces este término nos daría igual a 0. Y en la parte de abajo, como tenemos esta parte real y son iguales, pues entonces nos quedaría
2 veces RA o 2 veces RL elevado al cuadrado y nos quedaría 4 por R al cuadrado. Vamos a hacerlo para una mejor comprensión. Voy a copiar la ecuación, coeficiente de adaptación. Quiero que se entienda, ¿eh? Ok, permítame proyectar nada más. Ahí están viendo ya la pantalla donde tenemos la ecuación del coeficiente de adaptación, la potencia en la carga sobre la potencia máxima y tenemos esta expresión. Yo les estaba comentando, bueno, quiero calcular este coeficiente de adaptación cuando tenemos la máxima transferencia de potencia. Bueno, entonces cuando tenemos la máxima transferencia de potencia significa, aquí mismo en esta diapositiva ya están los valores, que XA es igual a X menos XL y que RA sea igual a RL. Eso significa. Bueno, entonces, haciendo esta consideración, nos quedaría que esto sería igual a 4, si lo dejo en función de RA, pues aquí sería RA al cuadrado entre 2RA al cuadrado más 0, porque se va a eliminar esta parte. Entonces, nos quedaría, ¿cuánto nos quedaría? Pues aquí tengo 4RA al cuadrado, y aquí voy a tener 4RA también elevado al cuadrado. Entonces nos quedaría igual a 1, que es el valor que nosotros esperábamos. Ese es el valor que nosotros esperábamos, que el coeficiente de desadaptación nos diera igual a 1. Y entonces, si yo quiero calcular la potencia que hay en la carga en estas condiciones, dijimos que esto es igual a la potencia en la carga máxima multiplicado por el coeficiente de desadaptación. Y entonces la potencia en la carga, dado que nos dio este valor igual a 1, pues sería igual a la potencia L máxima, que era lo que esperábamos, que en la carga existiera la máxima transferencia de potencia. Podemos jugar con valores de resistencias y podemos darle valores de resistencias muy parecidas, por ejemplo, una de 48 ohms y una de 50 ohms. Y calculo el coeficiente de adaptación. Bueno, pues ahí me va a dar un valor, de tal manera que este valor se va a aproximar a 1. Pero cuando me tenga yo una diferencia muy grande de resistencias, ese coeficiente de desadaptación se va a ir alejando del 1 y posiblemente me dé 0.6, 0.5, 0.4 y, por ejemplo, vamos a manejar
valores de coeficiente de adaptación. Vamos a hacer con punto 9, con punto 5 y con punto 1. Vamos a ver qué sucede. La potencia en la carga, vamos a considerarla que sea igual a la potencia en la carga máxima. Vamos a suponer que sea 1 miliwatts. Ok. Entonces me piden calcular la potencia en la carga con estos valores de coeficiente de desadaptación. Bueno, 1 miliwatt, voy a ponerle acá inciso A, inciso B y inciso C. Para el inciso A me quedaría 1 miliwatt por punto 9. Ayúdenme con su calculadora. ¿Cuánto nos daría? Punto 9 miliwatts. En el inciso B, con 0.5, ¿cuánto me daría? Pues 0.5 miliwatts, ¿no? Y en el inciso C, la potencia en la carga con un coeficiente de 0.1, pues nos va a dar 0.1 miliwatts. Observen, ¿qué influencia tiene el acoplamiento, desacoplamiento en la carga, de la impedancia de la carga y de la impedancia de la antena? Con valores de coeficiente de adaptación de 0.9, significa que estos valores son muy parecidos, muy aproximados, tienen un valor muy cercano. Pues prácticamente la potencia que le está entregando a la carga es una potencia casi igual a la máxima transferencia de potencia. Pero cuando ya tenemos valores de coeficiente de desadaptación que se van alejando de la unidad y tienden a ir a 0, por ejemplo, 0.5, que está a la mitad, pues me está llegando 0.5 miliwatts. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo yo lo interpreto? Pues que la mitad de potencia ya le costó a la antena recibir la potencia. Ya le costó. Y ahora, por un defecto en el receptor, ahora la potencia está disminuyendo a la mitad. Eso es algo que no podemos nosotros permitir, de que en nuestra antena receptora haya un desacoplamiento con el receptor. Por lo tanto, se sigue el mismo principio, que la impedancia de la antena receptora sea igual a la impedancia de la línea de transmisión y que sea igual a la impedancia del receptor. En términos generales, ya en la práctica, eso es lo que se hace nada más. Pero pues tenemos que analizarlo de manera matemática para una mejor comprensión. Y finalmente, cuando ya tengo un valor de coeficiente de 0.1, carajo, pues aquí tengo que preocuparme porque de 1 miliwatt que traía yo, ya me lo bajó a 0.1 miliwatts. Casi toda la potencia me está absorbiendo esa situación que estoy teniendo entre la antena y la carga, que no hay un acoplamiento perfecto. Creo que tómenle una foto si gustan. No, está el video, ¿verdad? Bien, creo que se ha cumplido el objetivo de hacer el análisis. Este análisis que se hizo de la antena